Radio Caracas Radio, lo mejor este miércoles 15 de julio del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. A propósito del avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país, Venezuela superó los 10.000 casos, según confirmaba ayer Nicolás Maduro, quien habló de 303 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas en todo el territorio nacional. De ellos, 281 son comunitarios y 22 importados. Caracas y Miranda entran en cuarentena radical a partir de este miércoles 15 de julio. Maduro responsabilizó a los trocheros por el incremento de los contagios en nuestro país. Y él decía, bueno, que le molesta que las personas que sufrieron persecución en Colombia vengan y se pasen a contaminar todo el país. Las alertas que se han encendido a propósito del lenguaje, la estigmatización de la administración de Nicolás Maduro contra los venezolanos que salieron producto de la crisis en Venezuela y que están regresando producto de la crisis sanitaria de COVID-19 en América Latina. Lo grave es la campaña del Comando Unificado de la Fuerza Armada Bolivariana, que está pidiendo públicamente perseguir a los venezolanos que regresan al país. Ellos iniciaron una campaña denominada Ciudadanos a Informar, para que digan sin que nadie se entere si alguien regresó a Venezuela de forma irregular. Bueno, esto ha sido denunciado por el comisionado de la OEA para la crisis de migrantes, David Molaski. Él hizo un llamado a la comunidad internacional ante las amenazas del propio comandante del SOFAN de perseguir a quienes regresen a Venezuela en las actuales circunstancias. Ahora mismo se presenta el informe de Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, referido al tema del Poder Judicial. Ella ha concluido que la justicia en Venezuela no es independiente y ha exhortado en el documento a las autoridades a emprender las reformas necesarias. Habrá que ver en qué termina la discusión sobre este tema, pero creo que es evidente. Ella mencionaba, entre otras cosas, la persecución política y lo que ha ocurrido con los diputados. De esto vamos a hablar con nuestro primer invitado, porque la Unión Europea se ha pronunciado recientemente sobre nuestro país, hace seguimiento permanente a la situación en Venezuela. El Parlamento Europeo aprobó una resolución donde volvía a condenar el régimen de Nicolás Maduro, y la vicepresidenta de la institución reconocía, o mejor dicho, decía, no lo reconocemos y seguiremos reforzando las sanciones en su contra. Para hablar acerca del papel que puede jugar la Unión Europea y concretamente España para promover una transición a la democracia en nuestro país, saludamos y lo tenemos vía Skype a Iñaki Anasagasti. Él fue senador del Congreso Español, del Partido Nacionalista Vasco, que, por cierto, organización que acaba de ganar las elecciones en esta comunidad autónoma, elecciones regionales. Él nació en Cumaná, con lo cual conoce perfectamente, vivió muchos años en Venezuela, la situación en nuestro país. Como siempre, un millón de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días. Pues yo le pedí una primera valoración acerca del tema que nos ocupa en la mañana de hoy, el papel de la comunidad internacional de cara a una transición en nuestro país, específicamente de la Unión Europea. Yo iniciaría a partir de lo que aprobó el Parlamento del bloque con relación a Maduro, el régimen y el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, usted ha hecho bien en decir que aquí en la comunidad vasca y en la comunidad gallega, y la presencia gallega y la presencia vasca en Venezuela es muy importante, hemos tenido elecciones este pasado domingo y hemos estado muy inmersos en esta batalla electoral, ¿no? Y ha ganado las fuerzas, tanto en Galicia como en el País Vasco, que apoyamos al presidente Guaidó. Por tanto, ese es un dato que me gustaría recalcar. En segundo lugar, la semana pasada efectivamente hubo ese debate en el Parlamento Europeo. Es un debate que ha pasado desapercibido, algo desapercibido, porque no es más que volver sobre casi lo mismo, pero tiene un componente especial, que ha habido una respuesta por parte del chavismo, que ha ido por todo el mundo recabando apoyos, pidiendo que la Unión Europea no se hiciera
en los asuntos internos de Venezuela. Eso es muy cómodo para todas las dictaduras. Las dictaduras, como la de Franco, como cualquier otra dictadura, no quiere que ningún país democrático le diga que los derechos humanos no son ni de Venezuela ni de Europa, sino que son universales y se tienen que respetar, ¿no? Por tanto, colegimos de todo eso que les ha hecho daño. Les ha hecho daño esta resolución del Parlamento Europeo, reconocimiento del presidente Guaidó, porque ellos quieren convocar, mejor que nadie, lo saben ustedes, unas elecciones. Claro, y si no hay un apoyo internacional para que sean democráticas, pues indudablemente Maduro se va a perpetuar. Por eso yo creo que esta aprobación de esta iniciativa en el Parlamento Europeo es muy importante, sobre todo porque usted sabe también que hay un nuevo comisario, un alto comisionado para los derechos humanos y para la política exterior, que se llama Josep Borrell, que fue ministro de Asuntos Exteriores del gobierno español y que todos temíamos de que el hombre pues no estuviera muy fino en este tema de Venezuela. Y sin embargo, de momento se está portando bien, y cuando Maduro pues quiso expulsar a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, pues en fin, le dijo al régimen venezolano que, oiga, pues muy bien, usted aténgase a las consecuencias, y eso me parece que está muy bien. Ahora, yo le pregunto, porque la vicepresidenta del Parlamento Europeo, quien ha asumido una posición firme en respaldo a la democracia de nuestro país, ella advertía sobre la necesidad de ir más allá. Por ejemplo, decía, este reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela tiene que traducirse en hechos, y los países de la Unión deberían expulsar a los representantes diplomáticos de Nicolás Maduro en consecuencia. Yo le pedí un comentario acerca de este tema y, en su opinión, ¿qué más puede hacer la Unión Europea para promover una transición a la democracia en nuestro país? Lo escuchamos. Claro, es que cuando uno habla de la Unión Europea, pues habla casi de un país, pero son 27 países, en los cuales está Gran Bretaña, Alemania, Holanda, Francia, Italia. Es decir, estamos hablando de estados muy poderosos, estados democráticos, estados con mucha influencia internacional, estados que pueden condicionar incluso la postura norteamericana, que es muy importante, y no digamos tampoco incluso la China, ¿no? Es decir, que la Unión Europea, lo que diga la Unión Europea tiene mucha importancia. Y yo, lo que usted decía de la vicepresidenta, pues lógicamente hay que ir mucho más allá, porque una declaración se queda en las paredes de un hemiciclo, de un parlamento, pero hay que ir mucho más allá. Y tiene que ser mucho más beligerante desde el punto de vista... Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas retiraron a Franco sus embajadores. Bueno, pues esa es una cosa que está encima de la mesa. Lógicamente no se puede dejar a un país como Venezuela desprovisto de una representación diplomática, y sobre todo de la apoyatura que eso significa desde el punto de vista de la lucha por los derechos humanos y de ese ojo público que tiene que haber, porque los embajadores están informando continuamente a sus gobiernos y están informando de que Venezuela se está recrudeciendo la situación pandémica, está recrudeciendo la situación humanitaria, se está recrudeciendo pues, la situación política, y que va a haber unas elecciones dentro de poco convocadas por el régimen que no se pueden hacer si no hay mínimo de... Sí, le pregunto a nuestro invitado a propósito de estas elecciones. Recientemente la canciller española ofreció unas declaraciones en un foro en Madrid, donde decía que solo elecciones limpias recibirían el reconocimiento de la Unión Europea en Venezuela a propósito de lo que va a ocurrir o lo que se está preparando de cara al 6 de diciembre en nuestro país. Yo le pediría un comentario porque se produce esta declaración justo después de lo dicho por el ministro de Defensa de Nicolás Maduro, advirtiendo que, bueno, jamás, en sus palabras, la oposición va a llegar al poder en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Sí, me dicen que perdimos comunicación con el ex senador Iñaki Anasagasti, y me dirá mi equipo técnicamente que es lo más viable si vamos a la pausa para retomar la conversación. No, no hace falta. Sí, vale la pena mejor irnos a la pausa para retomar la conversación con
el ex senador Iñaki Anasagasti del Partido Nacionalista Vasco. Vamos a publicidad, ya venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando con el ex senador del Partido Nacionalista Vasco, Iñaki Anasagasti. Nos acompaña para discutir el papel de la Unión Europea frente a una posible transición a la democracia en nuestro país. Yo le dejaba una inquietud antes de que perdiéramos la comunicación y tiene que ver con la posición de España. La canciller Arantxa González, en un foro en Madrid, decía que solo unas elecciones limpias, así la calificada, serían reconocidas por la Unión Europea. Y yo le pedí un comentario, tomando en consideración lo que ya dijo abiertamente el ministro de la Defensa de Nicolás Maduro, advirtiendo que la oposición, en sus palabras, jamás llegaría al poder en Venezuela. Lo escuchamos. Sí, no sé si Iñaki Anasagasti... Sí, no, yo le he escuchado. Pensaba que me iba a poner las declaraciones de la ministra. Esta ministra es, aparte de ser vasca, de Tolosa, es una alta funcionaria de la Unión Europea, experta en comercio internacional. Es decir, es una persona que sabe lo que está ocurriendo en Venezuela mejor que nadie. Y es una persona de principios, ¿no? Por tanto, yo creo que su declaración ha sido muy, muy importante, porque usted recordará que el anterior ministro Borrell pues anduvo ahí navegando en aquellas aguas, pero esta ministra esto lo tiene muy claro. Y yo creo que es muy importante esa declaración. Lo que ocurre es que, como usted bien sabe, el gobierno español está sostenido por el grupo Podemos. Y Podemos es chavismo en estado puro. Bueno, pues porque aquí hay una pelea entre la derecha y la izquierda muy poderosa y entonces Pedro Sánchez se tiene que apoyar en Podemos. Y este es un tema para Podemos, para Pablo Iglesias, para Echenique, para Monedero, muy importante, ¿no? Porque Venezuela ha sido un país que ellos han adulado a Chávez y a Maduro, la han apoyado, han estado en Miraflores, cuando murió Maduro estuvieron en el funeral, es decir, cuando murió Chávez, y bueno, pues es muy cómoda la situación. Entonces, yo le conozco a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, y lo tenía claro. Así como Zapatero es un sinvergüenza político y no lo tiene claro y se ha aprovechado la situación de Venezuela,
No así Felipe González, los tres del Partido Socialista. Felipe González tiene un discurso muy claro y muy contundente en relación con Venezuela y ojalá fuera él la persona que de alguna manera liderara la Unión Europea. El liderazgo tiene que ser español en la Unión Europea, no va a ser alemán. Ojalá fuera alemán también, pero tiene que ser español. Y entonces ahí tenemos una situación incómoda por parte de Pedro Sánchez, que lo tenía muy claro, pero sin embargo está muy constreñido en su acción política por el peso que tiene Podemos en su gobierno. Sobre el expresidente Felipe González, él ha reiterado en varias oportunidades que la Unión Europea debe tener en cuenta que Maduro, como lo ha dicho abiertamente, no va a celebrar unas elecciones para perderlas. A la luz de esa situación y tomando en cuenta el plan que hay para celebrar lo que algunos consideran un fraude el próximo 6 de diciembre, ¿cuál cree usted va a ser la posición del bloque con relación a este tema si se llega a materializar los comicios? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que va a presionar todo lo que puede. Zapatero está haciendo un papel nefasto para, de alguna manera, neutralizar la postura española, eso por una parte, pero la Unión Europea es mucha Unión Europea. Lo que ha dicho Boris Johnson, el premier británico, es muy claro, lo que ha dicho la canciller alemana es muy claro, lo que ha dicho el premier italiano es muy claro. Por tanto, yo creo que de alguna forma van a construir una política común. Van a tratar de que Maduro se vaya y que no haya elecciones, porque las elecciones o son democráticas o no puede haber elecciones. No puede haber una... ya vimos lo que ocurrió con la Asamblea Nacional. Ganó la oposición y creó la Asamblea Constituyente. Es decir, que es una situación incomodísima desde el punto de vista político y desde el punto de vista humanitario. La Unión Europea no puede permitir que un país tan importante como Venezuela esté sometido a una dictadura, ¿no? También está constreñido la situación por la situación de las elecciones norteamericanas. Veremos qué ocurre, ¿no? Pero yo creo que no va a ir a peor, va a ir a mejor y yo creo que las presiones internacionales van a ser muy poderosas. A propósito de las presiones internacionales, hay quienes opinan que la Unión Europea, por ejemplo, puede ir más allá con relación a los bienes que tienen funcionarios del chavismo en esta región del mundo, o incluso poner en práctica lo que ya han decidido tribunales en Reino Unido sobre la legitimidad de Juan Guaidó para tener acceso a los bienes del Estado venezolano. Quisiera su comentario sobre este tema. Sí, esas son presiones, ¿no?, que indudablemente le están poniendo a los personeros del régimen en una situación muy complicada, ¿no? Pero indudablemente son presiones. Lo importante es que haya elecciones libres, democráticas y además supervisadas con observadores internacionales y que de ahí salga un gobierno democrático que responda ante un parlamento, ese tipo de cosas. Todo lo que usted me acaba de nombrar son presiones que indudablemente le dejan a los personeros del régimen en una situación muy delicada. Han robado lo que han querido y mucho más, pero claro, ¿dónde lo quieren gastar? ¿Lo van a gastar dónde? ¿En Corea del Norte? ¿Dónde lo van a gastar? ¿Usted le ve a Diosdado Cabello en Corea del Norte metido en una casa rodeado de coreanos? Pues yo creo que no, ¿no? Por tanto, si son inteligentes tienen que negociar y tienen que lograr de que en ese futuro país democrático llamado Venezuela, incluso el chavismo tenga también su asiento desde el punto de vista político. Aquí también ocurrió. En España, después del franquismo, de 40 años de dictadura, pues hubo unas elecciones democráticas donde, bueno, pues el régimen tuvo sus personeros, quedaron en una situación exigua. Hoy ha salido un grupo, VOX, que es un grupo que tiene 53 parlamentarios en la Cámara de Diputados española, que es franquismo en estado puro, pero bueno, es una situación democrática donde estamos todos los partidos, discutimos, aprobamos leyes y se puede controlar el gobierno, que es lo que no ocurre en Venezuela. Finalmente usted decía, Podemos es chavismo en estado puro. El fin de semana sufrió una durísima derrota electoral en estas elecciones regionales. ¿Cuál es su interpretación al respecto? Es decir, ¿cree usted que esa vinculación con el régimen venezolano les ha pasado factura o no tiene nada que ver? Lo escuchamos. ¿Sabe lo que ocurre? Que Pablo Iglesias lideró una renovación, entre comillas, de la política española, ¿no? Y lo primero que hizo fue comprarse una casa en el Country Club, en Galapagar, de aquí, de Madrid, ¿no? Entonces, claro, todas esas inconsecuencias, se metía con la casta, se metía con los partidos políticos. Él ha creado un partido político personal, ha cortado la cabeza a todos aquellos que podían disentir de él. O sea, todo lo que criticaba, la gente ha visto que lo está aplicando y lo único que quería es quítate tú para que me ponga yo. Y detrás de este señor, ¿qué hay? Pues hay un proyecto totalitario. La gente poco a poco se da cuenta. Porque una cosa es combatir la corrupción. También Chávez dijo que iba a combatir la corrupción y iba a luchar para que no existiera el hambre. Pero fíjese en lo que ha quedado Venezuela. Venezuela es un país hambriento y un país corrupto. Por tanto, eso la gente también lo ve, no es tonta, ¿no?
Pero bueno, estos procesos son lentos, desgraciadamente, y afortunadamente, pues bueno, yo considero que, bueno, la situación española está cogida todo con alfileres, pero bueno, ha visto la primera elección que ha habido en Galicia, Podemos, el partido, ha desaparecido del Parlamento. Y aquí se ha quedado, en el País Vasco se ha quedado en la mitad. Es decir, que bueno, es una crisis que tienen muy fuerte porque la gente no es tonta y se da cuenta de lo que venden mercancía averiada. Iñaki Anasagasti, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy desde España, ex senador del Partido Nacionalista Vasco, nació en Cumaná, vivió muchos años en nuestro país, conoce perfectamente nuestra situación. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Muchas gracias. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Todos los jueves, viernes y sábados en la mañana, la gran Feria Santo Cristo de la Grita en Santa Mónica. Y los jueves, en la urbanización La Bonita, en Baruta, trae los mejores y más frescos productos del campo cultivados en los páramos andinos. Por si fuera poco, también traen café, pan andino y salado, azúcar y muchos productos más de primerísima calidad y a precios que ninguna otra feria o comercio te ofrecen. Aprovecha y lleva lo mejor para tu hogar. Restaurante y lunchería. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía, frescura y calidad. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y hablamos acerca del papel de la comunidad internacional para promover una transición a la democracia en nuestro país. Hace algunos minutos conversábamos con el ex senador del Partido Nacionalista Vasco, Iñaki Anasagasti, sobre las elecciones que continúa organizando el chavismo de cara al 6 de diciembre. Ya unos hablan directamente de un fraude electoral. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate Carmen Beatriz Fernández, especialista en marketing político, forma parte del equipo de Data Estrategia. Un millón de gracias, como siempre, por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Encantada de estar con ustedes, como siempre. Bueno, iniciaría a partir de lo que decía nuestro invitado anterior. Él, bueno, advertía que las elecciones que se están organizando tal y como van no son democráticas en nuestro país, y esto, bueno, seguramente tendrá un impacto en materia de reconocimiento de la comunidad internacional. Yo le pediría un comentario a la luz de lo que acaba de aprobar el Parlamento Europeo justamente con relación a estos temas. La escuchamos. Sí, lamentablemente no escuché al ex senador Anasagasti, me hubiera encantado oírlo, pero efectivamente las elecciones, nosotros estamos acostumbrados ya en Venezuela a tener elecciones que no son competitivas y que no son libres y que no son justas. Sin embargo, esta convocatoria, además de todo lo anterior, añade un elemento adicional, que es que además son
inconstitucionales, porque son no solamente porque es una convocatoria írrita, sino que además está contraviniendo lo que explícitamente establece la Constitución en relación a cómo pueden crecer los escaños en la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, no hay condiciones electorales para participar y evidentemente no las va a haber, porque nosotros hemos visto ya desde hace varios años que el árbitro electoral venezolano dejó de ser un árbitro para convertirse tímidamente al principio en un jugador oficialista, pero luego ya sin ningún empacho, ¿no? Sin embargo, yo creo que esa no es el epicentro de la discusión, o no debería ser el epicentro de la discusión, porque pese a que sea una elección a todas luces írrita, a todas luces inequitativa, pues, o con falta de condiciones efectivas de competitividad y con falta de condiciones para que pueda considerarse una elección como tal, porque no es ni libre ni justa. Así todo, las elecciones en general suelen poner nerviosos a los dictadores. Y entonces yo creo que el dilema, lo hemos conversado otras veces, no es votar o no votar, sino que es, por un lado, tener la certeza de que tú lo que decidas hacer como oposición lo decidas hacer en una unidad perfecta o casi perfecta alrededor de los partidos hoy excluidos también muy arbitrariamente de la convocatoria electoral, pero que siguen teniendo un peso específico en la sociedad venezolana. Entonces, el G4 tiene el deber de actuar en conjunto, ¿no? En esa decisión de si acude o no acude y explicar por qué. Porque si tú decides participar, no va a ser porque decidiste que existían las condiciones para hacerlo, porque las condiciones ni existen ni van a existir, sino que tú puedes evaluar si esta convocatoria írrita puede significar una oportunidad de acción política, de construir un hecho político y que permita construir y reforzar capacidades. Porque si tú, el desenlace final de la situación venezolana va a ser un desenlace electoral. Si tú decides participar porque esto te permite construir capacidades, y construir capacidades puede ser armar padrón electoral dentro y fuera del país, porque entre otras cosas muy mal hechas de esta convocatoria, que estás excluyendo a los 5 millones de venezolanos que están fuera. Pero si esta convocatoria te permite amplificar y visibilizar tu mensaje, si te permite hacer estructuras y redes de acción política, tú puedes decidir participar creando un hecho político que no signifique avalar las elecciones, sino más bien desentramando y desmascarando al monstruo desde sus propias entrañas para poderte permitir rearmar un proceso electoral y un sistema electoral en Venezuela que efectivamente conduzca a elecciones libres y justas y competitivas. Ahora, yo le pregunto, porque de cara a la elaboración de una estrategia para responder a esta convocatoria del próximo 6 de diciembre, hay elementos que no se pueden dejar de lado. Por ejemplo, la declaración del ministro de la Defensa de Nicolás Maduro, advirtiendo que él tiene las armas y que la oposición, en sus palabras, jamás va a llegar al poder en Venezuela. A esto sumaría el reconocimiento de Rafael Simón Jiménez, rector del Consejo Nacional Electoral, diciendo en una entrevista que todo lo que ellos han decidido llega de manera precocida, dijo, a sus manos, y ellos simplemente les toca oficializar la decisión. Yo le pediría un comentario sobre estos dos temas que evidencian lo que pretende un sector del chavismo de cara a este proceso del 6 de diciembre. La escuchamos. Sin duda, ambas declaraciones son muy serias, son muy graves y desnudan lo que es un proceso de reensamblar aspiración de reensamblar el sistema político venezolano. O sea, va más allá de una convocatoria electoral y va más allá de un nombrar nuevos rectores en el árbitro electoral. Están tratando de
rearmar un sistema político de una manera tal que se parezca al sistema político del partido único. Eso es lo que está, creo que, detrás de todos los cambios que se le han hecho al sistema electoral, porque no hemos entrado en eso, pero hay algunas cosas como sobre representar, por ejemplo, la representación en los estados menos poblados, sobre representar la representación de las zonas rurales por encima de las zonas urbanas, que en definitiva lo que está significando todos esos cambios al sistema electoral es darle más preponderancia o darle más importancia relativa al voto chavista que al voto opositor. O sea, eso es lo que significa. Y lo de Rafael Simón Jiménez, pues es igualmente muy grave, porque te deja ver que hay un acuerdo político, y él lo dice sin ningún empacho, lo dice muy claramente, pero en ese acuerdo político están excluyendo a la representación política de las mayorías, porque el acuerdo político es el acuerdo político de la mesita con el gobierno, ¿no? Entonces eso es muy grave, porque al final, ¿para qué sirve una elección? Las elecciones sirven para resolver conflictos en las sociedades, y entonces tú resuelves conflictos en la medida que tú estás de acuerdo en las reglas del juego, ¿no? Tú en esta convocatoria, Irrita, no convocaste a la mayoría opositora del país para hacer esas reglas del juego, ¿no? Entonces, por eso es que los sistemas electorales deben salir de un acuerdo político. O sea, y aquí no tiene sentido decir, bueno, es que es un sistema que es proporcional, lo que no es proporcional, lo que es mixto, eso no es lo más importante, sino lo más importante es que cualquier sistema electoral debe incluir a las partes como hacedoras de las reglas del juego, para que las partes estén de acuerdo en participar con esas reglas del juego, ¿no? Yo le pregunto, porque da la impresión, a la luz de lo que hemos visto y los avances de este Consejo Nacional Electoral ensamblado a la medida por el Tribunal Supremo de Justicia oficialista, que van a celebrar este proceso, tienen toda la intención de celebrar el proceso del 6 de diciembre de forma, aunque sea inconstitucional, como ha dicho usted, porque han reformado el número de diputados al margen de la Carta Magna, sin hablar de, digamos, la cadena de decisiones ilegales. Yo le pedí un comentario al respecto. Y en segundo lugar, da la impresión que este proceso puede terminar dividiendo aún más a los partidos políticos que hacen vida en la alternativa democrática, tomando en cuenta las diferencias abiertas que han expresado sobre la necesidad de participar o no en estos comicios. Quisiera su comentario. Sí, claro, bueno, es lo que se busca, entre otras cosas, ¿no? O sea, lo que se ha hecho en esta convocatoria, más allá de rediseñar el sistema electoral como un todo, porque creo que no es un tema de la elección de los rectores, repito, o sea, la elección de los rectores es un elemento y de los menos importantes, ¿no? En esta particular convocatoria electoral. O sea, aquí lo más grueso es la reforma del sistema electoral, ¿no? Y es un sistema electoral que busca ser menos democrático, pero uno de las intenciones y de los subproductos de estos, evidentemente, es lograr dividir a la oposición. Por eso yo recalco que lo más importante que debes hacer es acudir en perfecta unidad o en semiperfecta unidad, por lo menos de las fuerzas que representan la mayoría opositora, ¿no? Eso es lo importante. Ahora, por el otro lado, uno también podemos ver muy claramente que tampoco el gobierno de Maduro está viviendo su mejor momento. Eso tampoco no cabe duda tampoco. O sea, el gobierno de Maduro y el chavismo están en su peor momento, en parte porque el país como todo también está en su peor momento, ¿no? O sea, no es solamente nosotros muchas veces tendemos a ver o analizar mucho las debilidades de la oposición, pero en realidad el chavismo y el gobierno Maduro están viviendo un momento de enormes dificultades, ¿no? En su opinión, es decir, ¿cuáles son los escenarios que tenemos por delante en el corto y en el mediano plazo a la luz
de lo que acaba de compartir con nosotros? Los escenarios son todos malos. Y esa es la única certeza. Y los escenarios son todos malos y son todos malos para el país. Entonces, a uno le gustaría escoger un buen escenario, pero a veces estamos obligados a escoger no el mejor ni el subóptimo, sino el que es menos malo, el subpésimo, ¿no? El que no es garrafalmente malo. Y los escenarios son, bueno, la extensión del mandato, que se ha venido comentando por allí, la extensión del mandato de la Asamblea Nacional, que implicaría ante una nueva confrontación ante un gobierno que, como decía Padrino, nosotros tenemos los fusiles, ¿no? Y es absolutamente cierto. O sea, ese es el problema, es que tú tienes dos gobiernos, tienes una bicefalia, tienes el gobierno de Maduro, que tiene los fusiles, efectivamente, y tienes el gobierno de Guaidó, que tiene las llaves para la cooperación internacional, y tiene el apoyo de todo Occidente y de todo el mundo libre, digamos. Entonces, esa bicefalia iría a una nueva confrontación que terminaría con un gobierno en el exilio. Ese escenario, a mi juicio, es bastante malo. Otro escenario que tienes es la activación del TIAR, digamos, que la Asamblea en sus últimos meses pues active la posibilidad del TIAR y llame abiertamente a una intervención multilateral, como ha sido la voz de muchos actores políticos o de algunos actores políticos. Esa opción, a mi juicio, también es mala, pues, porque no solamente es una opción que abre una caja de Pandora, sino que encima abre una caja de Pandora en un momento particularmente complicado para el mundo, ¿no? Con gran posibilidad es una opción inviable, ¿no? Entonces, esas dos opciones, pues, parecerían malas. Y la tercera opción es que tú participes o llames a la abstención, llames a la abstención abiertamente y vayamos de todas formas a un proceso electoral con elevadísimos niveles de abstención y se construya un parlamento a la medida de Maduro y con una oposición construida por Maduro, con los acuerdos con la mesita y con una representación parlamentaria opositora, entre comillas, minoritaria, pero una oposición muy dócil y muy a la medida de Maduro. Y la cuarta opción es que a mi juicio es la menos mala, es que tú decidas desarticular y desarmar el monstruo de sus entrañas y participes en un evento electoral que categorizas de entrada como un evento írrito y lo constituyas en un hecho político, lo constituyas como una bandera de acción política que permita rearmarte y agilizar y fortalecer tus capacidades de organicidad política. Yo no veo nada distinto a esas cuatro opciones, todas malas. Carmen Beatriz Fernández, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Ella es especialista en marketing político, forma parte del equipo de Data Estrategia. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación.
No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Palabras menos, hablando acerca del destino político de nuestro país, el papel de la comunidad internacional, luego de las últimas declaraciones, decisiones, sobre todo desde Europa. Por cierto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacía referencia a Venezuela en plena campaña electoral. Él decía que, en su opinión, si su adversario, el candidato del Partido Demócrata, el vicepresidente Joe Biden, llegaba al poder, intentaría establecer un sistema como el venezolano, pero bueno, forma parte de este debate electoral en los Estados Unidos. Lo cierto es que, tal y como decía nuestra invitada anterior, hay varios escenarios que están en discusión. Yo agregaría alguno más, pero me gustaría contrastar parte de esas reflexiones con nuestro siguiente invitado, el padre José Brutoso. Él es rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Padre, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Pues le pediría un primer comentario, padre, acerca de lo que está ocurriendo, el avance de un sector del chavismo para organizar este proceso comicial del próximo 6 de diciembre al margen de la Constitución, los escenarios que tenemos por delante, el impacto que esto puede tener para Venezuela, pero también para los partidos que hacen vida en la alternativa democrática. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo creo que el gobierno de Maduro sigue adelante con su plan de convocatoria de elecciones para el próximo 6 de diciembre, y en esa ruta pues se van alineando pues tanto los partidos del oficialismo como aquellos partidos que se dicen de oposición y que están pues también alineados en esta ruta, y el CNE va desarrollando su agenda. Es decir, esa es una ruta que está en camino. Por el lado de los partidos de la oposición, vamos a llamarlo así, beligerante y agrupada en torno a Guaidó y el G4, yo creo que la posición va siendo cada vez más clara, que va en la línea pues fundamentalmente de no participar en esta contienda. En medio de en ese contexto, pues yo creo que la gran mayoría de las personas pues se sienten, lo que ya la población, la gente, tú, yo, la gente que está en la calle y la gente los venezolanos. Bueno, yo creo que las encuestas van señalando cómo se mira con bastante incertidumbre este proceso electoral, cómo realmente no hay mayores incentivos a la participación. Creo que es un proceso visto con bastante incredulidad, desgana. Todo eso hace prever que evidentemente por la ruta que se ha emprendido, los resultados pues muy probablemente cualquiera que ellos sean, van a tener pues una muy poca participación. Y el gobierno y el CNE pues están muy preocupados por ello, porque evidentemente eso resta legitimidad, resta credibilidad
Y para el gobierno este tema es fundamental en la comunidad internacional. En la comunidad internacional, el llegar a la elección de un nuevo parlamento en medio de un proceso electoral muy cuestionado y con muy baja participación, pues ciertamente no le suma de cara a ese escenario, a esa credibilidad en el escenario internacional, no le suma absolutamente nada a la actual percepción de descrédito con la que goza el gobierno de Maduro en el ámbito internacional. Esto es lo que hace incomprensible, es lo que realmente hace incomprensible, incluso tratando de pensar en la lógica política propiamente dicho, en la lógica utilitaria o pragmática política, porque el gobierno se empeñó en llegar a plantear ese escenario de esa forma, donde evidentemente, aunque consolide su poder internamente, pues va a quedar desde el punto de vista de la popularidad, de la credibilidad, de la estabilidad política, pues mal parado. ¿Cree usted entonces, padre, como decía nuestra invitada anterior, que lo más probable, si no ocurre nada distinto, es que terminemos el año con un gobierno en exilio, democrático, interino, y un gobierno autoritario puertas adentro en nuestro país? ¿Qué opina usted? Ese puede ser un escenario, evidentemente ese puede ser un escenario, quizás el más probable. El otro escenario es que efectivamente, aunque se pierda, digamos, aunque el gobierno logre su cometido de elegir o constituir una asamblea nacional parlamentaria en medio pues de este proceso electoral tan cuestionado, sin embargo, bueno, pues esta oposición que se ha resistido a ese proceso decida otro tipo de estrategia, quedarse, efectivamente continuar con la lucha, pero y te voy a decir, yo no me imagino a la gente de Acción Democrática agarrando todo un avión y yéndose del país, o a la gente de Primera Justicia viendo a ver cómo sale para montar un gobierno en el exilio. Es decir, yo creo que hay suficiente liderazgo y también organización política, aunque disminuida, golpeada, etcétera, con el suficiente arraigo como para no pensar en una alternativa en donde esas fuerzas, aún en medio de un contexto totalmente adverso, puedan permanecer en el país, puedan continuar dando sus luchas en el país. Pero, padre, el papel de la sociedad, y creo que lo hemos hablado en alguna otra oportunidad frente a esta coyuntura, tomando en consideración que le ha tocado llevar la peor parte en medio de esta crisis humanitaria agravada con la pandemia de COVID-19. ¿Qué puede decirnos? No te escuché. No, en su opinión, ¿cuál es el papel de los ciudadanos frente a una situación de esta naturaleza? Bueno, pues te digo, realmente yo creo que en este momento el de los ciudadanos es clave. Y el papel de los ciudadanos, quiero decir, el papel, el papel de los medios de comunicación, de los comunicadores, de las universidades, de las academias, de las organizaciones sociales. Creo que está incluso por, digamos que esta es una oportunidad en la cual hay que poner de manifiesto esa fortaleza ciudadana que se ha ido construyendo. Yo creo que aquí en el país está en la mesa una situación en la cual se ha cerrado la democracia, se ha quebrajado todo el orden institucional, y todo eso está suponiendo pues una gravísima crisis social y económica, un drama terrible para la gente. Bueno, nosotros tenemos que echarnos al hombro el país y tenemos que luchar, y yo no me cansaré de decir eso. Bueno, en este momento
el rol de la actuación ciudadana es clave, es fundamental. Se me dirá, bueno, es difícil, es complejo ejercer ese rol, las persecuciones políticas están a la orden del día, etcétera, etcétera. Pero, bueno, esa es nuestra tarea, eso es lo que tenemos que hacer. Padre José Fructuoso, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Rector de la Universidad Católica Andrés Bello, ofreciendo opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Tiene que ver con el panorama político en nuestro país y el papel de la comunidad que puede jugar la comunidad internacional para promover una transición a la democracia en Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó